Cuando decidimos hacer este reportaje resumen de la temporada 2024 de Slalom, pensamos que antes deberíamos hacer un poco de historia y empezar por el principio. Estamos en Zaragoza. ¿Por qué en Zaragoza? Porque aquí empezó. Nos referimos a que todo lo relacionado con los slaloms en Aragón empezó aquí. Estamos en los aledaños de la Romareda, donde antes, en los 80, había un gran aparcamiento, y fue aquí donde se celebró el primer slalom que se hizo en Aragón. Era el 28 de agosto de 1983. Lo organizó, como los 7 primeros que hubo, un club llamado Nueva Promotora Deportiva. Y quien era presidente del club y organizador de esos slaloms es Kiko Magaña. ¿Cómo se te ocurrió empezar por la modalidad de slalom? Bueno, éramos un grupo de gente que no teníamos un clavel, pero sin embargo nos gustaban las carreras y dijimos, pues vamos a meternos en la modalidad más barata que haya, el slalom. Y entonces, como nadie había organizado slalom en Aragón y muy poquitos en España, pues dijimos, organizamos uno y así estamos en el ambiente. ¿Y por qué dentro de una ciudad? Hombre, nosotros ya en esos tiempos pensábamos que es más fácil acercar las carreras a la gente que la gente a las carreras. En aquellos tiempos había rallies, subidas en cuesta y claro, el público tenía que irse allí. La única manera de conseguir crear afición era traer los coches de carreras y el ambiente de carreras al centro de las ciudades, que en este caso Zaragoza. ¿Y cuáles fueron las complicaciones a la hora de organizar en una ciudad tan grande como Zaragoza? ¿Tuvisteis a lo mejor algún apoyo institucional? Supongo que sí. Hombre, complicaciones todas. Ahora, por ejemplo, estamos en la Romareda, en lo que en esos tiempos era un parking. Pero claro, por aquí pasaban líneas de autobús, por la calle Violante de Hungría y por esta zona. Conseguir que el ayuntamiento desplazara las líneas de autobús por otras calles, eso suponía que él tenía que pagar a alguien ese desplazamiento de los autobuses, con lo cual el ayuntamiento era más bien reacio. Pero el ayuntamiento de Zaragoza, la concejalía de deportes, nos echó una mano siempre, dijo que es verdad, que teníamos razón, que había que traer el deporte a las calles. Entonces se encargaban de todo, bomberos, policía municipal, autobuses de Zaragoza, festejos, etcétera. Hasta en esta primera carrera que hubo, se nos presentaron 2 policías nacionales de paisano, nos enseñaron las placas y dijeron que venían a parar este espectáculo. Y le dijimos, vale, coja usted la bandera de cuadros y póngase delante de los coches. Y claro, obviamente se fueron. Deduzco que este fue el primer sitio en el que se realizó el primer slalom, ¿no? Sí, empezamos aquí porque las oficinas que nos dejaban un hueco en la gasolinera Casablanca, nos dejaban una especie de pequeño almacén que tenían en el segundo piso, era nuestra oficina, y como lo teníamos cerca y nos era más fácil desplazarnos, empezamos por la Romareda, luego nos fuimos al parque, hicimos en el Parque Primo de Rivera, única vez que ha habido una competición de automovilismo en un recinto peatonal. Luego conseguimos que el ayuntamiento nos cortara la avenida Cesarea Lierta, una de las vías principales de Zaragoza. También conseguimos cortar el tráfico allí. Entonces, pues lo que pasa es que cada vez movíamos más gente. Ya para Cesarea Lierta éramos casi 100 personas, entre montar los graderíos, que nos lo cedía el ayuntamiento, desmontados. Teníamos que transportarlos, montarlos, etcétera, y luego los cortes de calles, cortes de carretera, etcétera. Pero vamos, el objetivo era traer las carreras a las calles céntricas de Zaragoza. ¿Y cómo reaccionó la gente de la ciudad? ¿Hubo mucha afluencia de público para verlo? Aquí, un 28 de febrero estábamos 4 gatos, pero hicimos aquí el slalom del Fiestas del Pilar 2 años seguidos, el 12 de octubre, y no dábamos abasto con los graderíos que pusimos. Según la prensa, el Heraldo de Aragón calcula que había unas 6.000 personas, todo lo que era el circuito del slalom. ¿Cuántas personas formabais parte del equipo? El equipo organizativo, los que nos reuníamos para los 5 locos, organizábamos lo que eran las carreras, y luego entre 60 y 100 personas al final, los que transportaban material, montaban, desmontaban, hacían los cronometrajes, etcétera. Mucha gente movíamos. ¿Y qué diferencias notas entre aquellos slaloms y los que se celebran ahora? Ahora que hemos seguido toda la temporada 2024, creo que es más fácil decir lo que se asemejan.
se asemeja en la familiaridad. Es decir, el buen ambiente familiar que había antes y el buen ambiente familiar que hay ahora. Y también se asemejan en que con cualquier coche de cualquier tipo, diésel barato y de octava mano, puedes correr un slalom. Los primeros estuvo Fernando Villaro, que por cierto ganaste en clase 2. Fernando, además es padre de pilotos actuales y de federativos, es decir, que sigues en el mundo del motor. Pero la pregunta es, ahora que estamos en la Romareda, ¿por qué participaste la primera vez en aquel 83? Bueno, te gustan los coches, te crees que eres Fittipaldi y a la hora de demostrarlo, en vez de hacer el tonto por la calle, pues si te puedes apuntar una cosa barata, pues te luces. ¿Cómo supiste que iba a haber una carrera? Estábamos metidos en el mundo del motor a todas horas, viendo vídeos en los pubs donde echaban vídeos y lo llevábamos en la sangre. Si no recuerdo mal, compaginabas el slalom aquel, los slalom aquellos, con las carreras de autocross, ¿no? Cuando corrí el slalom de aquí de la Romareda del 83, ese año empecé a correr autocross. Entonces los slalom te sirvieron para hacer manos. Sí, claro. Y el karting. ¿Qué opinas de estas disciplinas? Pues es una manera de entrar en el mundo del motor, la más barata, y que a la gente le pique el gusanillo y salga. Hay muchos pilotos que están corriendo otras disciplinas, circuitos y rallies, y han salido de los slalom. Todos no van a salir, pero todos han empezado por ahí, ¿eh? Y te lo pregunta alguien que organizaba esas carreras y que ahora asiste a ellas. ¿Qué diferencia ves entre aquellos slaloms y estos? Bueno, aquello era mucho más amateur, eran más lentos. Hoy se corre más, los coches son mejores, los pilotos también son mejores. Esta próxima temporada existe la categoría Master más 55. Han salido expilotos, se han vuelto a poner el casco y han sacado coches o nuevos o antiguos. ¿Tú qué? ¿Casco? Ahora solamente estoy entrenándome para llevar el Jané de mi nieta. Tenemos 3 en la familia que corren, ya no faltaba más que el abuelo también. El slalom es una disciplina que está dominada por el crono. Precisamente en una prueba deportiva donde el recorrido puede ser de 1 kilómetro con coche, el crono es importantísimo, a la milésima de segundo. Con lo cual el jefe de cronometraje es uno de los que más responsabilidades tiene. Antonio Fraile, fuiste el primer jefe de cronometraje que hubo en los slaloms en Aragón. Corría el año 83, aquí donde estamos ahora, en la Romareda. Fuiste el jefe de cronometraje del primer slalom Nueva Promotora Deportiva, febrero del 83. ¿Cómo fue aquella experiencia de tener esa responsabilidad? Pues fue muy bonita. Participé en el mundo del automóvil, ya que no podía participar de otra forma, y la verdad es que me llenaba mucho. La gente era muy maja, me iba muy bien con todos los pilotos, comisarios. Sin recuerdo mal, el cronometraje fue hecho por célula fotoeléctrica y había luego los comisarios de pista, los banderas de conos. ¿Cuánta gente llevabas en el equipo tuyo? Pues serían unos 8 o 10, más o menos. Después de esa experiencia que te salió bien, ¿seguiste en el mundo de las carreras? Sí, de comisario deportivo y comisario técnico en la Federación Aragonesa de Automovilismo. He seguido varios años cronometrando. ¿Y eso, y en slalom solo o hacías...? No, también rallies. Entonces había mucho rally por la noche. Y subidas también hacías. En subidas también. ¿Y cuándo cuándo colgaste el crono? ¿Qué dicen? Pues yo creo que se juntó imagino que con otras aficiones, la novia, imagino, no recuerdo bien, pero bueno, poco a poco lo fui cambiando por otras. Una pregunta que hago siempre, ahora que ha salido la categoría Master más 55 para pilotos o expilotos o aficionados de más de 55 años, ¿te pondrías casco o qué? Pues por lo menos me lo pensaré, ya me gustaría, sí. Además que se puede salir con cualquier coche. Sí, pues fácil. Pues esperamos verte, Antonio Fraile, muchas gracias y sobre todo por haber sido pionero en esto de los slalom.
Al año siguiente, 1984, la federación reconoció el slalom como una disciplina. Por primera vez hubo 5 slaloms, 5 de los 7 que organizó aquel club que yo tuve la suerte de presidir con un equipo de gente fabulosa, y quien fue campeón de Aragón ese año, quien se llevó 4 victorias y un segundo puesto, el segundo puesto detrás de un Fórmula, el de Armando Gil, con un Selex. Pero quien ganó 4 de 5 fue Francisco Pablo. Buenos días. Buenos días. Campeón de Aragón 1984. El primero que hubo. La primera carrera la corriste aquí, en el parking de la Romareda, que ahora es un parking. En el parking, año 83. Si no recuerdo mal, en febrero. El primer slalom, nueva promotora deportiva. ¿Qué sentías esa primera vez que tenías delante a alguien que te decía 3, 2, 1 y salías? Bueno, pues una emoción muy fuerte, pero vamos, estaba muy tranquilo y como me gustan mucho las carreras, pues bien, estaba bien. No estaba nervioso. ¿Cómo te enteraste que había carreras? Por la promotora deportiva, la nueva promotora deportiva que estábamos en ese club y entonces ahí nos los indicaban. Si no recuerdo mal, los 5 slalom corriste con un R5 Copa amarillo. Naranja. Eso, sí, es cierto. ¿El R5 era el que usabas tú para ir por la calle, normalmente? Sí. Entonces, ¿me quieres decir que con un coche de calle se puede ser campeón de Aragón de slalom? Bueno, no exactamente. El coche era un coche ya de rallies, era de Mariano Lacasa, y yo lo cogí tal como estaba y por eso corrí con él. Llevaba barras, semibarras, llevaba suspensiones, ruedas más anchas y la verdad que iba muy bien. Además, si no recuerdo mal, iba muy bajo de amortiguadores, iba clavado al suelo. Sí. Era duro con un cemento. Sí, es verdad, sí. Duro. Sí. El coche era muy duro, pero muy estable. Y eso sí, levantaba un poco la rueda trasera, pero creo que todos los copas lo hacían. Sí. Cuando te dieron el trofeo, si no recuerdo mal, en una gala, ¿qué sentías de ser el primero que ganaba? Bueno, pues me sentía muy orgulloso y muy feliz, la verdad que así era. Al año siguiente, 84, esperábamos que corrieras, porque eres el campeón de Aragón. Digo, vendrá a barrer otra vez. ¿Por qué no seguiste corriendo? Pues no seguí corriendo, que aparte de que es las carreras muy económicas, pero mi economía no. Y como además fue empezar y ganar, dije, no sé, me sentí que no necesitaba más de momento. Uno y vale. Sí. El año pasado la Federación Aragonesa creó la categoría de Máster más 55, es decir, para pilotos de más de 55 años. ¿Te pondrías el casco otra vez o qué? Estoy pensando. Pues sí, es posible que en alguna prueba me presente. No de tierra porque no me apetece, pero en asfalto no digo que no. Además, en la temporada pasada en slalom hubo una media de 35 pilotos, es decir, que como se corre en asfalto, en circuitos y tal, bueno, pues hay más competitividad, aunque, según reconocen ellos, el ambiente es tan familiar como lo era en tus tiempos. Pues sí que es verdad, la verdad que éramos todos amigos y lo pasábamos muy bien. Voy a ver qué pasa, a ver si me animo. Francisco Pablo, campeón de Aragón de slalom 1984. Enhorabuena y muchas gracias. Igualmente a vosotros. Fernando Villaro se adjudica el triunfo en el segundo slalom Ciudad de Alcañiz. El 14 de abril fue la fecha para el pistoletazo de salida de los 6 slaloms que compondrían un campeonato muy seguido por participantes y público. 14 de abril, la fecha. Y Motorland, el segundo slalom Ciudad de Alcañiz, reunía a 53 pilotos para los diferentes campeonatos y trofeos que la FADA proponía para esta temporada.
Los participantes recorrieron en sentido contrario al habitual la pista internacional en esta primera prueba, marcada por el intenso calor. El piloto zaragozano, dominando en las dos mangas de carrera, logró un cómodo triunfo en la cita disputada en el Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón. Fernando Villaro se adjudicó el triunfo a los mandos de un Citroën AX Proto en el arranque de la temporada. Tercero, la pasada 2023, arrancó con fuerza este 2024, logrando el mejor crono en las dos mangas de carrera. Aunque comenzó mal situándose 25º en los cronos debido a una penalización de 10 segundos, ya en carrera lo resolvió con dos buenos recorridos e hizo valer el segundo de los cronos de carrera para llevarse el triunfo, siendo el único capaz de bajar de los 2 minutos por vuelta. La segunda plaza fue para el actual campeón de Aragón David Tesán y su Renault Clio RS, con más de 4 segundos de desventaja con respecto al líder. Eso sí, se movió siempre entre los mejores de la prueba, arrancando tercero en los entrenamientos y repitiendo el segundo puesto en las dos mangas de carrera con un crono muy similar en ambas, siendo incluso algo más rápido en la primera de ellas. El podio se completó con la tercera plaza lograda por Daniel Cardiel con BMW E36, haciendo valer el tiempo conseguido en la primera de las carreras, tras ser el dominador de los dos entrenamientos. Una penalización de 20 segundos en el último recorrido le impidió mejorar sus tiempos, finalizando a solo 89 milésimas de su predecesor. La categoría de vehículos de serie finalizó con triunfo para Sergio Bercero con Ford Fiesta, actual campeón de esta, superando a Daniel Ojea y su Citroën C2 y a Samuel Caseras también con Citroën C2. Entre las damas, triunfo local para la campeona de 2023 Laura Aparicio y el Volkswagen Lupo. La alcañizana se impuso con claridad en la categoría de nueva denominación Mujer y Motor a Eva Codinach con Tae Bulanos y a Priscila Lorenzo con BMW 318 Ti, que le acompañaron en el podio segunda y tercera respectivamente. En debutantes dominó José Daniel Gómez con Peugeot 308 GTI por delante de Daniel Saiz con BMW 316i e Iván Segura con Volkswagen Lupo. Hay que destacar que en esta categoría contó con nada menos que 23 participantes. Dos nuevas categorías completaban el listado de clases. En Master Más 55, la victoria ha sido para Carlos Sanz y el Volkswagen Golf GTI, por delante de José Luis López con Renault Clio Sport y Gregorio Montesa con un Ford Focus. En históricos, triunfo para Pablo Alquézar con el Porsche 944, superando a Alberto Mayol y el Ford Fiesta. El trofeo automoción o de equipos se resolvió con triunfo para el equipo Lizaga Imán, de Fernando Villaro y Carmelo Cayén. La segunda plaza fue para IRC Motor con Daniel Cardiel y Sergio Bercero, empatados con Enarbay ECR de Javier Guerrero y Eduardo Escolano, aunque fueron terceros por la peor calidad de puestos. Fernando Villaro, vencedor en el octavo Slalom Circuito de Samper. El piloto zaragozano logró su segundo triunfo de la temporada en el circuito de karting de Samper de Calanda, y Carmelo Cayén y David Tesán completaron las plazas de podio repitiendo plazas en las dos mangas de carrera. El piloto del Citroën AX Proto se consolidaba así al frente del Campeonato de Aragón de Slalom tras lograr repetir el triunfo conseguido en la prueba inaugural disputada en Alcañiz. Villaro fue mejor de los 39 pilotos participantes en la prueba organizada por el Automóvil Club Zaragoza, logrando imponerse en las tres mangas disputadas en el circuito de karting en la segunda cita del año. En los entrenos, el zaragozano logró la primera plaza por delante de David Tesán y el Renault Clio RS y de Daniel Cardiel con el BMW E36, a los que se imponía con cierta comodidad. Ya en las mangas oficiales, Fernando Villaro siguió manteniendo su dominio en dos sesiones en las que se repetían los puestos de podio,
con la segunda plaza en ambas para Carmelo Cayenne, compañero de equipo con el Citroën AX Proto, y de David Tessan, que completaron las plazas de honor de la cita turolense. Al igual que en la clasificación Scratch, en algunos de los trofeos del certamen se repitió triunfo con respecto a la primera prueba del certamen. Entre ellos, el de vehículos de serie, en el que Sergio Bercero llevó su Ford Fiesta ST a lo más alto del podio, ganando las 2 mangas de carrera. Daniel Quílez, con el Opel Corsa C, se hacía con la segunda plaza, superado por solo 43 milésimas de segundo, mientras que Daniel Ojea, con el Citroën C2 VTS, logró el tercer puesto, a escasas 378 milésimas más que el vencedor. También repetía victoria Laura Aparicio con el Volkswagen Lupo GTI en el trofeo Mujer y Motor, siendo la mejor entre las 3 damas participantes en la prueba, que dominó con claridad, consiguiendo una importante sexta plaza Scratch. La segunda posición fue para Eva Codinach con el Daewoo Bulanos, mientras que Ana María Rubio y el Opel Corsa C lograba el tercer puesto. A nivel individual, la otra repetición de victoria ha sido para Carlos Sanz con Citroën Saxo entre los participantes en Master Más 55, superando a José Luis López y su Renault Clio RS. Los equipos han vivido la misma situación, con victoria para Lizaga Imán, que colocó a sus 2 pilotos en las primeras plazas Scratch, repitiendo la victoria lograda en Alcañiz. La segunda plaza fue para Enar by ECR de los hermanos Escolano, y para completar el podio, el equipo Automóviles Mariano Sánchez con la sexta plaza de Laura Aparicio y la 20ª de Eduardo Querol. Solo entre los debutantes y con la ausencia de los 2 primeros clasificados, hubo cambios entre los dominadores de la clasificación. La victoria fue para Robert Salué, que con su BMW 328i lograba además una meritoria cuarta plaza Scratch, siendo el mejor en los entrenamientos y en la segunda manga. El podio del trofeo de los nuevos pilotos lo han completado Daniel Vitrián y el Honda Civic y Adrián Lázaro con Nissan Almera GTI. Con este resultado, este último e Iván Segura se sitúan colíderes de la clasificación provisional tras las 2 primeras pruebas. Las clasificaciones finales se han completado con el triunfo de Alberto Mayol en el trofeo de vehículos históricos, siendo finalmente el único participante en esta categoría a los mandos de un Ford Fiesta. Carmelo Cayenne regresa a la senda de la victoria 3 años después en Calamocha. Carmelo Cayenne, con el Citroën AX Proto, regresó a la senda del triunfo en una prueba 3 años después de haber logrado el título regional, imponiéndose a los 39 pilotos participantes. Solo necesitó el mejor crono de la primera de las mangas de carrera para llevarse la victoria final. La segunda plaza de la Scratch fue para el actual campeón regional David Tessan y su Renault Clio RS, que finalizó en esta misma plaza en los cronos, completando las 2 carreras con 5º puesto en la primera de ellas. En el tercer puesto se colocaba el líder del campeonato, Fernando Villaro, y su Citroën AX Proto, siendo el más rápido en los entrenos, con un segundo en la primera y un sexto en la segunda. En la categoría de serie, dominio de Samuel Caseras con Citroën C2 VTS, logrando la 9ª plaza Scratch, gracias al tiempo conseguido en la primera de las sesiones de carrera. Entre los debutantes se impuso Robert Salué y el BMW 328i, finalizando sexto de la general, teniendo que esperar a la última manga para completar el recorrido sin penalizaciones, y por ello optando a las mejores plazas de la jornada, logrando así su segunda victoria consecutiva en su categoría. La clasificación en el trofeo Mujer y Motor deparó el triunfo de Laura Aparicio, logrando colocarse en la 23ª plaza absoluta y superando con claridad al resto de sus competidoras. En la Copa de Históricos, Eva Codinach y el Renault 5 Alpine logró su primera victoria al imponerse entre los 4 participantes de esta categoría, situándose en la posición número 30 de la clasificación final. Entre los pilotos más veteranos, en la Copa Master Más 55, la victoria fue para José Luis López y el Renault Clio RS, siendo el único que lograba entrar en la clasificación final de la prueba y situándose el 20º en la Scratch. Nueva victoria en el trofeo Automoción para el equipo Lizaga Imán, gracias a sus 2 pilotos Carmelo Cayenne y Fernando Villaro, primero y tercero respectivamente.
Muy cerrada fue la lucha por las otras dos plazas de honor, con BN de Zaragoza, de Jonathan Trampal y Juan Leganés, segundos con 19 puntos, y la tercera posición de IRC Motor con 18 puntos sumados por Daniel Cardiel y Sergio Bercero. En las otras tres categorías ha habido cambio de líder provisional por un solo punto en serie para Daniel Ojea, al igual que en debutantes para Robert Salué, mientras que José Luis López se escapa en la de Máster más 55. Por su parte, Laura Aparicio en Mujer y Motor y Lizaga Imán en el Trofeo de Automoción consolidaban su liderato, contabilizando sus participaciones con triunfo, mientras que Alberto Mayor seguía líder en históricos a pesar de ser cuarto en esta jornada. Tras esta prueba, la clasificación provisional del campeonato se ajustaba mucho, manteniéndose como líder Fernando Villaro, pero con solo 6 puntos con respecto a David Tesán y 7 sobre el vencedor en la prueba organizada por Escudería Giloca, Carmelo Cayén. Suspendido el sexto slalom Ciudad de Borja. Bueno, pues como he explicado en el briefing, no fue un problema de organización, sino un problema del ayuntamiento, que además nos avisó con muy poco tiempo diciendo que no querían hacer el slalom. David Tesán se impone en el primer slalom Villa de Alfajarín y se coloca como nuevo líder. El piloto turolense David Tesán, actual campeón de Aragón de slalom, se hizo con el triunfo en el primer slalom Villa de Alfajarín, alcanzando así la primera plaza de la provisional del Campeonato Aragón de slalom. Con esta victoria, Tesán se aupa a la primera plaza de la clasificación provisional del certamen, aprovechando el tropiezo del hasta entonces líder Fernando Villaro, que tuvo que conformarse con la 35ª plaza, en una prueba que fue seguida por numeroso público. La prueba se disputó sobre un recorrido mixto de asfalto y tierra y se decidió para buena parte de los pilotos en la primera de las dos mangas de carrera, aunque el vencedor marcó el mejor crono de la jornada, con 2:25:60 en la última sesión, remontando desde la 19ª plaza en la que finalizó en la manga primera de carrera. También fue el más rápido en los entrenamientos oficiales, a pesar de acumular 10 segundos de penalización. Sí que le sirvió el crono de la primera sesión a Guillermo Sáenz y su Volkswagen Polo para decidir su segundo puesto. El tercer puesto de la prueba zaragozana se lo adjudicó Eduardo Escolano con el Seat Ibiza GTI, que logró el mejor crono en la segunda manga, sumando así 6 segundos de desventaja sobre la primera plaza, tras no haberse clasificado en la primera de las sesiones de carrera por exceso de penalizaciones. Destacable fue la clasificación de los pilotos que llegaban como líder y tercer clasificado de la provisional antes de esta cita, no logrando puntuar, a pesar de lo cual se mantenían como aspirantes al podio final. En la categoría de serie, triunfo para Daniel Cardiel con Suzuki Swift en su primera participación en la misma, superando en poco más de un segundo a sus compañeros de podio, Daniel Quílez y el Opel Corsa C y Sergio Bercero con Ford Fiesta ST, separados entre sí por tan solo 26 milésimas de segundo. Así Bercero se situaba como nuevo líder de la categoría por un solo punto de ventaja sobre Daniel Ojea. También hubo cambio de líder en la categoría de debutantes, gracias al triunfo de Daniel Vitrián y el Honda Civic EK3 con su cuarto puesto en la clasificación Scratch, superando al hasta ahora líder Robert Salué y su BMW 328i, segundo en la prueba, y a Daniel Saiz y el BMW 316, tercero. La categoría Mujer y Motor terminó con una nueva victoria para Laura Aparicio y el Seat Ibiza GTI, quien se impuso con claridad a Eva Codinach y su Renault 5 Alpine y a Ana María Rubie con el Opel Corsa C, repitiéndose las plazas de las pruebas anteriores. Entre los vehículos históricos, primera victoria del año para Iñaki Ponce con el Renault 5 Alpine, superando a Eva Codinach, con la que compartía coche, y a Alberto Mayol con el Seat Ronda GL. Por su parte, José Luis López y su Renault Clio RS logró la segunda victoria de la temporada en Máster más 55, superando a Gregorio Montesa y el Ford Focus para dejar casi sentenciada la categoría a falta de 2 pruebas. En equipos, Enarbay ECR consiguió el primer triunfo de la temporada en una apretada clasificación, sumando 25 puntos gracias a Eduardo Escolano y a Laura Aparicio, con un solo punto de ventaja sobre sus dos perseguidores. Karting Indoor Plaza, formado por Daniel Vitrián y Daniel Saiz, y cerró el podio IRC Motor con Daniel Cardiel y Sergio Bercero.
David Tessan, triunfador absoluto en el primer slalom Almazán y más líder del regional de slalom. El piloto de Azaila, David Tessan, se hizo con el triunfo absoluto en el primer slalom Almazán, penúltima prueba del Campeonato de Aragón de la especialidad, en una prueba con una gran inscripción, 65 pilotos, en gran medida por la aportación de los participantes aragoneses, 35. Un bonito parque público peatonal se llevó la única prueba del aragonés que salía de nuestra comunidad, bien organizado por la escudería soriana Veneno Racing, en una jornada amenazante de lluvia que finalmente no se produjo. A lo largo de la jornada, Tessan y su Renault Clio Sport estuvo siempre entre los mejores. El turolense acabó los entrenamientos oficiales en la tercera plaza tras una penalización de 3 segundos que le dejaban por detrás de los sorianos Carlos García Corral y el Peugeot 208 GTI y Marcos Abadiano con un Peugeot 206 GTI. Ya en las mangas de carrera, en la primera cambiaban las 2 primeras plazas. También para pilotos locales, Saúl Esteban con Renault Clio Sport y Jorge Pelitero, también con Renault Clio Sport, siendo tercero Abadiano justo por delante de Tessan, que en esta sesión fue de nuevo penalizado con 6 segundos tras haber sido el más rápido. Conforme el trazado se iba secando, los resultados salían en la segunda de las mangas, que fue la que decidió la clasificación de la prueba, dejando a 3 participantes con el mismo modelo de vehículo, Renault Clio Sport, comandando las plazas de honor. David Tessan lograba mejorar su crono para marcar el más rápido de la prueba con 2 segundos de ventaja con respecto a Saúl Esteban y casi 4 sobre el tercero, Jorge Pelitero. 2 aragoneses completaban las 5 primeras plazas de la general, siendo cuarto Fernando Villaro y el Citroën AX Proto. El quinto puesto se lo adjudicaba Jonathan Trampal con el Volkswagen Polo, repitiendo esa plaza en la primera manga y siendo cuarto en la que cerraba la competición. En cuanto a las clases correspondientes al Campeonato de Aragón, David Montesa con el Ford Focus logró la victoria en serie, por delante de Armando Caseras y el Citroën C2 VTS y del compañero de equipo de este último, Daniel Ojea. Robert Salué y su BMW 328i se impuso entre los debutantes, mientras que Daniel Vitrián con Honda Civic lograba la segunda plaza. El podio se completaba con la tercera posición conseguida por Javier Cameo y el Abarth 595. En Mujer y Motor triunfó para Ana Rubio y su Opel Corsa C sobre Eva Codinach con el Renault 5 Alpine. En Master Más 55 triunfo para José Luis López y su Renault Clio RS, por delante de Gregorio Montesa con el Ford Focus. La clasificación de vehículos históricos quedó encabezada por Iñaki Ponce con Renault 5 Alpine, siendo la segunda plaza para Pablo Alquézar y el Porsche 904, y ocupando el tercer cajón del podio Alberto Mayol con el Ford Fiesta. En el trofeo Automoción la victoria se la adjudicaba a Lizaga Imán con 35 puntos, gracias a Fernando Villaro y a Carmelo Cayén. La lucha por la segunda plaza se resolvía por un solo punto en favor de BN de Zaragoza, formado por Jonathan Trampal y Juan Leganés con 24, por los 23 sumados por Enarba y ERC de los hermanos Escolano, Eduardo y Pablo. El piloto turolense David Tessan, con su victoria en Almazán, se afianzaba al frente de la provisional a falta de la última prueba, y José Luis López se aseguraba el título en la Copa Master Más 55. Daniel Cardiel logró su primer triunfo en Andorra, mientras David Tessan revalida el título regional de slalom. El zaragozano Daniel Cardiel se impuso en el cuarto slalom Muy Noble Villa de Andorra, logrando su primera victoria y protagonizando una importante remontada tras recibir penalizaciones en las 2 primeras mangas. Daniel, a los mandos de un BMW 328 IS, lideró la clasificación final en el circuito de karting de Andorra, donde el piloto de Azaila, David Tessan y su Renault Clio RS hizo segundo.
La prueba, que contó con la presencia de un total de 39 participantes, se desarrolló con muy buen ambiente. A pesar de que la niebla fue protagonista a lo largo de la primera parte de la competición, lo que dejó húmedo el recorrido, en la segunda y definitiva manga de la carrera la pista estaba totalmente seca. Después de 2 mangas en las que Cardiel recibió penalizaciones, entrenamientos y primera carrera que le dejaban en el puerto número 36 de la provisional, logró mantenerse muy firme en la última sesión para batir todos sus rivales, entre ellos el turolense David Tesán, que se había posicionado líder tras la primera manga de carrera. A pesar de que Tesán mejoró en la última manga 12 segundos y medio su crono, no le bastó para frenar la gran remontada del vencedor absoluto, que le superó finalmente por 222 milésimas. El podio se completó con el tercer puesto conseguido por Luis López y el Renault Clio 1.8, al que también le tocó remontar, en este caso un solo puesto con una mejoría superior a los 4 segundos. En vehículos de serie el triunfo fue para Sergio Bercero y el Ford Fiesta ST, superando en la cita andorrana a Daniel Quílez y su Opel Corsa C y a David Montesa con Ford Focus. La categoría Mujer y Motor también se resolvió con triunfo de Laura Aparicio y el Seat Ibiza Cupra. Completaron el podio Eva Codinach con el Peugeot 306 y Ana María Rubio con el Opel Corsa C, segunda y tercera respectivamente. Entre los debutantes, Robert Salue y el BMW 328i, quinto Scratch, lograba su cuarta victoria de la temporada para imponerse a Suleiman Diallo con Citroën Saxo VTS por solo 2 décimas, mientras que Javier Cameo y el Abarth 595 pista se hacía con la tercera plaza. La categoría abierta a los Master más 55 se resolvió con triunfo del ya campeón José Luis López y el Renault Clio RS, por delante de Gregorio Montesa con el Ford Focus y de Francisco Arnal con su Volkswagen Escarabajo, que finalizaba tercero. El propio Arnal logró imponerse entre los integrantes de la categoría abierta a vehículos históricos, siendo acompañado en el podio por Iñaki Ponce con un Simca 1200, segundo, y Pablo Alquézar con un Lotus Elan, tercero. En el trofeo automoción, el equipo IRC Motor, formado por el vencedor Daniel Cardiel y Sergio Bercero, no ha tenido rival, sumando un total de 30 puntos. Mucho más apretada resultó la pugna por las otras 2 plazas del podio, siendo segundo Karting Indoor Plaza con Daniel Sainz y Daniel Vitrián, sumando 19, mientras que con 18 puntos han finalizado terceros Fernando Viñaro y Carmelo Cayén del Lizaga Imán. En resumen, un interesante campeonato con más de 20 nuevos pilotos y un ambiente deportivo muy agradable, seguido por mucho público. Con una selección de pilotos para becas de la FADA y una gran labor divulgativa en redes sociales por parte de la Comisión de Slalom. Un gran acierto la nueva categoría de Master más 55, permitiendo con ello el regreso de pilotos veteranos y augurando una temporada 2025 más interesante todavía. Y que Aragón Racing seguirá con atención para divulgar esta modalidad considerada como la verdadera iniciación del automovilismo en turismos y definida por sus participantes como divertido, aprendizaje, económico. Económico, divertido, tenso, sí, muy tenso. Es técnico, es de manos, es lo más económico que hay. Competición, es diversión y sobre todo es económico. Concentración, habilidad y suerte. Amistad, aprendizaje y compañerismo. Concentración, sobre todo, nervios y control. Desafiante, sorprendente, sobre todo divertidísimo. Concentración, manos y rapidez. Compañerismo, ilusión, ir hacia adelante. Emocionante y compañerismo. Familiar, divertido, competente. Sangre fría, paciencia, mucha habilidad. De diversión, economía y accesibilidad al motorsport. Lo importante es la habilidad, la concentración y luego el buen ambiente que hay en el Salón de Aragón. 3 palabras, hecho para todos. Lo más importante, me gusta Aragón Racing.es. Nos vemos, chicos.